Buenas tardes, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar, después de haber probado los dos en pista en nuestro circuito habitual, el Maverick Quantum Flux y el Cobra. Bueno, ya hemos hecho un vídeo donde hablamos bastante mal sobre el Maverick. La verdad es que seguimos siendo un poquito desilusionados. Os dejo una pequeña muestra. Esto es el servo, ¿vale? Podéis ver cómo se calentó, que ya veníamos con la queja de que el servo se calentaba mucho, cómo se llegó a calentar y se llegó a prender fuego, literalmente, o sea, con una mini llama y se chamuscó entero, ¿vale? En este caso voy a darle un empate. ¿Por qué? Porque en el servo del VRX Cobra también falló los engranajes, que curiosamente son de plástico. En este servo es un DS S013, también oficialmente 9 kilos, y también falló un engranaje, entonces gira, pero el engranaje salta, ¿de acuerdo? Entonces ahí les vamos a dar un empate. Aparte de eso, pues los dos han aguantado muy bien. Tenemos ahí un pequeño vídeo, por desgracia, en los vídeos que voy a poner ahora a continuación, pues algunas cosas se ven, otras no. El que ha grabado en este caso ha sido mi hijo a mano, y por desgracia, pues bueno, pues hay algunas imágenes donde nos sorprende bastante. Es decir, que el Quantum me ha sorprendido con las piezas HD. No es tan mal coche como a priori era. A nivel de aceleración y velocidad hemos probado los dos en 3S, y la verdad es que incluso el VRX Cobra se le iba muy ligeramente, pero se le iba. Estamos hablándolo en una recta de una pista, quiere decir que tenemos ahí unos cuantos metros. Los dos aparte de eso, han sobrevivido muy bien. Para hacer la prueba le habíamos montado la SC estándar, la SC de 60 amperios, para que sea lo más estándar posible. La única modificación que llevaba en este caso el Cobra es el paragolpes, que el paragolpes es simplemente un extra, la placa de metal inferior y la placa de metal de servo, aparte de los motores. Pero realmente los motores, en este caso, la verdad es que me gustan mucho, pero no era la mayor diferencia como tal. El Maverick Quantum, la carrocería aguanta bastante bien, solamente tiene aquí una pequeña esquina que se le ha ido, que la pegaremos un poquito y le haremos ya un refuerzo. Pero es lo único que se le ha ido a la carrocería ha aguantado muy bien, tiene algunos arañazos, aquí una pequeña esquinita también, pero realmente es una carrocería que aguanta bastante bien los impactos. Me ha sorprendido eso, ¿vale? Luego, pues a nivel electrónica, pues lo que os he dicho, los servos de los dos han fallado, pero lo del Maverick me ha sorprendido mucho, y no en plan positivo. Sinceramente era mucho lo que se calentaba y es normal. Y al final, bueno, le he desmontado, le he mirado entero, pero es para tirar, sinceramente. De hecho, los dos son para tirar, así que ahí le dejamos en empate. Por lo demás, hemos tenido que cambiarle corona y piñón de diferencial al Maverick, porque se quedó tocado cuando se rompió el eje central, la parte trasera. El piñón giró loco y destrozó parte de la corona. Las dos cosas quedaron marcadas, ¿vale? Es algo que no me gustó nada. Otra cosa que no me gusta nada del Maverick es que fijaros aquí en el motor, ¿vale? Como flexa el chasis sin hacer ni siquiera me hago mucha fuerza. Si hago fuerza de verdad, que me da miedo de incluso hacerle daño. Es algo que no me gusta mucho, y que aparte que el chasis sí que está muy bien construido, esta flexión, siempre se dice que un poco de flexión está bien para absorber, pero está un poquito en el límite, digamos, aunque no me ha dado ningún problema. Y la verdad es que el coche a nivel de suspensión va muy bien, la suspensión que trae de serie. Ya una vez que le hemos cambiado el aceite que traía y le hemos puesto un 800 CST, a mí me encanta mucho, absorbe muy bien, aguanta los saltos altos sin llegar a tocar el chasis en el suelo, o si toca muy mínimamente, así que a ese nivel está bien. Los neumáticos, hay gente que dice que no agarran, yo no me han dado mal resultado, sinceramente. No es que agarren poco, pero no me han dado mal resultado. Las llantas tienen un aspecto de calidad bastante importante.
¿vale? O sea que también estoy contento con ello. Y con lo que menos contento estoy, pues es con la electrónica de este coche. Las cosas como son. Una BL30 es bastante cutre. De hecho, hemos estado mirando para meterle la que tenía en este coche, la de 150 amperios, y pasarla por encima del eje central, hacia la caja de batería, ganándole este espacio. Y efectivamente entraría, pero ¿cuál es el problema? Poniéndola a lo largo. Que el brazo del servo va por aquí abajo, y el brazo del servo, cuando giramos, pues tocaría en la caja del servo, con lo cual no es una cosa que sea viable, tocaría ahí y nos quita este espacio que es justo estos milímetros que necesitaríamos. Con lo cual habrá que cambiarle la SC, porque la SC está cortada varias veces durante la prueba. Simplemente corta por temperatura, sigue funcionando ventilador, todo funciona, pero la SC corta, no deja acelerar hasta que se enfríe y luego vuelve a funcionar. Es algo típico, es una protección de temperatura que tiene Hobbywing, que está muy bien que lo tenga, pero claro, lo que demuestra es que esta SC se queda muy corta para el motor. El motor drena, según tengo entendido, 92 amperios, o sea que incluso una SC de 80 amperios se quedaría corta. Que si os gusta este coche, que planteáis ir a por este coche, iros a por la versión de 80 amperios, que ya viene con los ejes de las ruedas, los palieres en HD, ya os ahorráis ahí los 50 euros si ponéis, bueno, 50 realmente no, porque es nada más que lleva la copa y no los dog bone interiores, pero yo directamente en este he optado por CVD, o sea, homocinética y homocinética atrás, que es totalmente compatible la homocinética delantera atrás, no hay que modificar nada ni hacerle nada, simplemente se le quita el vaso, se le quita tal y se le mete la homocinética igual que si fuera adelante. ¿Por qué he optado por la homocinética? Pues porque creo que la ventaja de que no se nos pierde y aparte el dog bone sigue siendo blando. Entonces de esta forma ya tenemos todo en HD al completo. Aún así, con ese modelo es imprescindible el eje central. El eje central, tanto delantero con el vaso. Además desplazan el pin que sujeta la corona, ¿vale? Es nada, es 0,6 milímetros, que los he medido con el calibre, 0,6 milímetros, que desplaza el pin hacia el interior de la corona, con lo cual la corona ya no se os sale. Esto es muy importante porque fue uno de los motivos por los que yo creo que forzó el eje central y reventó, porque tendía a salirse de su ubicación, y esto es algo que considero que lo hace Mechafil. En algunos sitios hasta puede ser difícil encontrar, pero creo que es algo imprescindible para este coche para que funcione, sinceramente. Sin ello no me planteaba ni siquiera el coche. Una vez hayamos puesto eso, tenemos un coche razonablemente bien, pero hay que sumarle una SC. Posiblemente nosotros estamos mirando, no sé si lo intentaré con la Hobbywing esta de 60 amperios que viene en el Cobra, a ver si con una de 60 amperios no corta, y si funciona a 60 amperios quizás se quede a las 60 amperios de momento, pero realmente lo que necesita es una 120, y la única que entra por espacio, por el espacio que nos deja, es la Hobbywing. Bueno, la única que tenemos a un precio razonable es la Hobbywing, la Max 10 120 amperios. ¿Qué significa eso? Que volvemos a invertir dinero y al final sí, conseguimos un coche que la verdad es que es muy divertido, ¿eh? Una vez que funciona es muy divertido. Tengo que decir que es un coche súper fácil para hacer backflips. De hecho podéis ver en el vídeo ahora que creo que fue el segundo intento que intenté hacer un backflip. Hasta mi hijo logró hacer un backflip con el coche al su primer intento. Realmente es un coche muy fácil en ese sentido para hacer trucos. Creo que es un coche ideal una vez que esté reforzado para parques tipo skate, pegar saltos, trucos, mucho más que para correr, ¿vale? Para correr yo creo que el Cobra le gana. El Cobra es algo menos, como es más largo, además los dos tienen un tamaño similar, son igual de anchos, pero en longitud, pues el Cobra le saca un buen cacho, unos 3 centímetros diría yo, tampoco es tanto. Sin embargo, el espacio que tiene el Cobra, que podéis observar en el chasis, es muy superior, aprovecha mucho mejor el espacio. Peso es muy similar también, y el chasis del Cobra no flexa nada. O sea, tiene un poquito, una flexión torsional, ¿vale? Que es prácticamente aquí atrás, que torsiona un poquito, pero lo que es hacia adelante y hacia atrás, el chasis del Cobra, la flexión es inexistente, ¿vale? Esto os lo digo porque se nota mejor aplomado en todos los sentidos, es más estable en las curvas, este derrapa mucho, gira más la dirección de este que la dirección del Maverick, es como que permite entrar más en curvas.
no sé, en general, y aparte de la diferencia de precio, estamos hablando 220, vamos a ponerle 237 euros, que es la versión de 80 amperios, con lo cual nos ahorramos la SC, seguimos teniendo que invertir en un servo bueno. En este caso el servo no me iba mal, de hecho no me planteaba cambiarlo en este coche, sino es porque se hubiera roto en algún golpe, se ve que le ha dado y el servo saver no ha sido suficiente para proteger, me han saltado 2 dientes. Pero por lo demás, la verdad es que el servo de este, tal y como viene de casa, si no tenéis un golpe fuerte, seguramente os aguante bastante tiempo. Y ya os digo, las ruedas son un poquito más grandes, las del Cobra, tampoco es mucho, serán 5 milímetros o algo así. La dureza es similar, bueno. En general, yo si me tuviera que decantar otra vez por uno, me decantaría por el Cobra. Me decantaría por el Cobra sin dudar porque es bastante más económico, las piezas son más económicas, los palieres estos que siguen estando en perfectas condiciones, siguen girando perfectamente redondos, no se han abollado ninguno, no se me ha doblado ninguno y van perfecto. Entonces, en ese nivel, pues hombre, el Cobra yo creo que es mejor coche por el precio que cuesta. Estamos hablando de, en el enlace que ahora mismo vuelve a estar disponible, 160 y tantos, más la placa 12, más el salvaservo este de metal, otros 12, y lo demás que le he hecho, lo de las barras estabilizadoras, los amortiguadores, podéis prescindir de ello, añadiría paragolpes y realmente no hace falta mucho más. Si subamos el servo en los dos, yo he cogido en los dos casos el mismo servo, el servo de AliExpress económico. Y bueno, y hasta aquí realmente el vídeo. Vamos a dejaros la comparativa ahora, las imágenes que he podido salvar, ya os digo, ha estado grabando mi hijo. Así que espero que os guste y recomendar entre los dos, antes el Cobra que el Maverick. Aunque el Maverick, si cogéis la versión de 80 amperios, invertís un poquito de dinero, es un coche más pintón, es un coche que aparentemente está mejor hecho. Ya viene con el paragolpes, que no tenéis que invertir en paragolpes, lleva atrás también la Wheelie Bar, no lleva diferencial central, con lo cual es más radical, levanta más. También es más fácil hacer backflips y frontflips con él, en ese sentido, que con el Cobra. Al ser más largo, pues le cuesta más el hacer el giro que un coche más corto. Pero ya os digo, la electrónica, servo y SC yo la cambiaría. Y luego todas las piezas HD que son necesarias en este coche, sin lugar a duda. De momento los brazos a mí me han aguantado, y eso que ha tenido algún golpe. No sé si al final alguno romperá y tendré que meter la mecha fil. Pero en principio es esto. Hasta aquí el vídeo y bueno, ahora os dejamos con las imágenes que hemos podido rescatar de lo que ha grabado mi hijo. Y hasta la próxima. Espero que os guste, espero que lo entendáis. Espero que la gente no se lo tome como algo personal cuando no recomiendo el Maverick como primera opción, porque creo que a nivel calidad-precio el Cobra está por encima. Bueno, hoy vamos a hacer la comparativa entre el Maverick Quantum Flux, que hoy va a ser además su último día de prueba. Hoy decimos si se va o no se va. Y el VRX Cobra. El VRX Cobra le hemos montado la SC de serie para que no haya mucha diferencia, para que sea lo más de serie posible. De 60 amperios, ¿vale? Lo único que lleva son las suspensiones y la placa inferior, nada diferente al de serie. Este lleva el eje central HD y también lleva la SC de serie, la de 45 amperios, para hacer una prueba comparativa entre uno y otro lo más de serie posible. Así que esta es la pista que estamos hoy. Vamos a hacer unas cuantas vueltas y vamos a ver si no se rompe alguno. Bueno, el Maverick ya empieza bien. Yo no te quiero arreglar.
A ver quién llega antes al final del Cobra o el Maverick. Los dos en 3S. Los dos igual de serie. Motor de serie, SC de serie. 3, 2, 1. ¡Parece que todo está igualadísimo! Vamos a volver a repetir. En principio el Cobra. Los dos aceleran muy bien, pero el Cobra anda un pelín más. No, yo al principio lo doy. 3, 2, 1. ¡El Cobra se va! ¡Echando leche! ¡El Maverick se queda atrás! ¡Contra el Cobra! ¡Parece que el Cobra le ha hecho la zancadilla en toda la cara al Maverick Quantum Plus! ¡El Cobra! ¿Lo habéis oído bien? ¡El maldito Cobra! ¡Y encima el Carva estuvo ahí y lo vuelca! ¡Espera! Lo habéis visto todos. ¡Un baffling! Lo habéis visto todos. ¡Un baffling! A ver, testigo aquí, en el club. Tocaré el servo alguno, a ver si tenéis cojones. ¿Quema? Sí, quema, sí. Quema, ¿eh? Para que un servo queme tiene que ser malo o no, malísimo. Que si gastes dinero en un coche que se rompe cada 2x3, los palieres se doblan. Este coche no lo recomiendo ni un centímetro. No lo recomiendo. En cambio, con este testigo, y le vamos a preguntar, ¿a usted le parece bien que se rompa? No, me parece una caca que se rompa el coche. ¡Joder, me acaba de pasar al lado del pie! ¡Lo habéis visto todos, chavales! Y voló el Cobra. Bueno, hemos quemado el servo. Bueno, Os he todavía dicho gira, pero que el servo era una basura. que se Os he calentaba. dicho que el Maverick es una basura y ahora tenéis la prueba. El servo no ha aguantado, se ha quemado. Como demos uno de camino, pues a recuperarse y a esperar un poquito con el coche. La SC ha cortado varias veces por temperatura, porque una de 45 amperios para un 3660 de 3300 kilovatios es un absurdo. Luego veréis todo el vídeo completo. Cobra contra Maverick. Fijaros el servo del Maverick. El Pro. ¿Lo veis? Ah, qué mola, cómo se ha chamuscado. ¿Verdad? No hay comparación, sinceramente. Aparte que la SC ha cortado varias veces y este le llevo con una SC de 60 amperios, una de serie. Pero ya os digo, el Maverick muy chulo, muy bonito, pero vamos, ni que fuera un doble Luetois. Darle like, suscribiros, darle. Y habéis visto. Bueno, darle like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!